Les habla Irma Zulay Zambrano, estudiante del sexto trimestre de Derecho. En esta ocasión voy a tocar el tópico de la sexualidad humana y parafilia o perversiones sexuales de la cátedra de Medicina Legal. Como bien es sabido, la sexualidad humana viene a través de un eje clasificatorio de las enfermedades sexuales o trastornos de índole sexual DSM-5 del Manual Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Mentales, de la quinta versión que hace referencia tanto a los psicólogos y los psiquiatras. Es así que la sexualidad humana viene siendo un fenómeno sociocultural que está influido por la calidad de las relaciones interpersonales en el contexto en que nos desenvolvemos. Es así como la sexualidad humana tiene sus componentes en la cual nosotros podemos decir que uno de ellos es la parte fisiológica, como lo dice acá, la parte de la sexualidad reproductiva, como el género, el erotismo y la vinculación afectiva que expresa libremente. Estas son características de la sexualidad humana en la cual nos sentimos o se siente el ser humano en toda su totalidad, como lo que lo dice la palabra sexualidad humana. Cuando hablamos de lo que son las dimensiones, podemos decir que hay 4 dimensiones: la dimensión biológica, la psicológica, la dimensión social, igual que la dimensión espiritual. Cuando hablamos de la dimensión biológica, nos estamos hablando de lo que son los cromosomas, las hormonas, la parte de la vida sexual. Cuando estamos hablando de lo que es la parte psicológica, estamos hablando de lo que son los sentimientos, lo que es la parte psicológica, como lo dice la palabra, el desarrollo de sus afectos, entre otros intereses. Así como la dimensión social, generalmente cuando se refiere a la interacción con las demás personas. Y cuando estamos hablando de lo que es la dimensión espiritual, se refiere a la trascendencia del ser humano hacia la parte espiritual, hacia el acercamiento con Dios. De igual manera, podemos decir y acotar que los aspectos de la sexualidad humana, lo podemos decir que la Organización Mundial de la Salud le enfoca que un aspecto central del ser humano que presente a lo largo de su vida, que abarca lo que es el sexo, lo que es la intimidad y todo lo que engloba lo que es la parte sexual en un ser humano. Es por esto que cuando estamos hablando de la sexualidad en la adolescencia es cuando hay esa transformación de lo abstracto a lo real, ya cuando ya hay sentimientos los cuales se sienten, la afectividad y también tiende a tener sus consecuencias. Por ello se puede decir que la sexualidad humana tiene 3 aspectos básicos, los cuales es el sexo biológico, la identidad sexual, como la identidad genética. Cuando estamos hablando de la parte biológica, estamos hablando de lo que es el componente de los cromosomas, los hormonas. Cuando estamos hablando de lo que es la identidad sexual, estamos hablando de lo que es la parte de la masculinidad y lo que es la feminidad. Así como lo que estamos hablando de la identidad genética, que es el papel del hombre y el papel de la mujer. Continuando con este tema, podemos continuar en este otro punto muy importante y relevante que hoy en día es de poner atención a lo que son las parafilias y las perversiones sexuales. Lo que podemos hablar que las conductas parafílicas son un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente principal es el placer. Esta viene ligada con lo que, como lo dice aquí, como lo dice, la excitación de la persona, en la cual todo va ligado con lo que son los objetos, con cosas sexuales en la cual no sean utilizadas como lo que es lo más convencional, lo más idóneo. Es por eso que en términos generales podemos decir que las parafilias son el comportamiento sexual donde el placer, el orgasmo se consiguen más allá de las relaciones sexuales convencionales. Se caracteriza las parafilias porque son impulsos sexuales intensos y recurrentes en el cual engloban varios componentes que les incitan a lo que es la seducción.
Cuando hablamos lo que es las normas de alteraciones de la parafilia, podemos decir que se clasifica en exhibicionismo. Es una parte donde la exposición recurre en los propios genitales en forma inesperadas a un extraño. Es así como la persona, pues ella tiende a mostrar todas sus partes a otras personas y para él se siente como a gusto y de placer de hacer esta parte de norma, para decir algo. Cuando estamos hablando de fetichismo, son fantasías en las cuales se involucra lo que es la parte de los objetos, se hacen cosas que no son idóneas, lo que no es normal ni es lo más convencional, cuando son en las partes intimidades, como lo dice acá, son parte de fetiches en la cual nosotros pues normalmente las personas normales no lo hacen, pero que esto debe estar relacionado para estas personas con ropa, con cosas de artículos que para poder cambiarse, lo demás. De hecho, el fetichismo más común en el mundo es el por el cabello, el cual está relacionado más sobre el hombre, es el que más siente esa parte de excitación, porque el olor al cabello, el olor puede ser el color, el largo, el corto, la forma, el estilo, entonces siente esa sensación solamente con tocarlo, con verlo o olerlo, de excitarse, y es un placer para esta persona. De igual manera podemos hablar del froteurismo, que es cuando la persona roza sus partes genitales a otra persona sin sin el consentimiento de ella. Esto puede suceder cuando hay muchas personas en algún sitio, o cuando estamos en una camioneta de pasajeros, que el bolulú de las personas entonces tienden a acercarse y ahí hay un roce, en el cual obviamente es algo en contra de la persona. Cuando hablamos de otra parte que es la pedofilia, estamos hablando de las fantasías que hacen con los niños, comportamientos que impliquen la actividad con niños, los cuales son personas que son indefensas. Asimismo, podemos decir que el masoquismo sexual es cuando esas personas que tienden a hacer el sexo golpeándose, sintiendo el dolor de la otra persona, se amarran, hacen cosas que no son bien en una pareja normal. Pero para estas personas este masoquismo es como una sensación de excitación, el cual para ellos es un placer para en lo que ellos llegan al orgasmo, lo que sea, para ellos sentirse con el goce y el disfrute de lo que están haciendo. Cuando hablamos del voyeurismo, es aquella persona que está imperiosa en observar en forma oculta a otras personas. Puede ser que estén desnudas o que estén haciendo relaciones sexuales, y esta es una de las maneras de sentirse satisfacerse ellos mismos como personas, pues como un ser humano. Y cuando tocamos la otra punto, que es el sadomasoquismo, esto viene del gran marqués de Sade, porque él es cuando la persona tiene sexos tan dolorosos con otra, ve el dolor, el sufrimiento de esa persona, y para él también siente el dolor de hacerlo. Y cuando tocamos lo que es la zoofilia, es cuando se hacen relaciones con los animales. Y jurídicamente, la parte de la parafilia más, como lo hizo la peor parafilia, es la necrofilia, que cuando la persona hace el sexo con los cadáveres, tanto del ser humano como con animales. Y llegando a la conclusión, podemos decir que la sexualidad es un elemento básico de la personalidad que manifiesta a través de su propio ser y de comunicarse con otros, de sentirse, de expresar y de vivir el amor humano. Es así que la sexualidad caracteriza el hombre y la mujer en un solo plano, en la parte física, en lo psicológico, lo religioso, en varias situaciones que viene siendo un componente de la sexualidad humana.
Entre las investigaciones que se han hecho se puede decir que la parte visual, la parte táctil, la parte del oído son elementos que inducen a la persona para de llegar al placer, al erotismo, y se puede convertir en una parafilia. Toda esta información la fueron recopiladas de varios autores, y en los más relevantes tenemos a Bianco con la sexología, definición y concepto, teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, así como López con la comunicación y sexualidad, y Alfred Kirchner, que inició el estudio sistemático de la sexualidad, y en 1966 un máster, y Johnson publica en la revista de la respuesta sexual. Tenemos para en otra oportunidad poder expandir más sobre este tema tan interesante y relevante. Será hasta otra oportunidad, y muchísimas gracias.